Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en su programa Odontología para Todos y como les prometí la semana pasada, tenemos otra vez a nuestro invitado, al doctor Adrián Olvera Pérez, para que continúe y terminar lo que es muy importante, el tema de implantes dentales. Entonces, una vez más, bienvenido, doctor, y qué bueno que nos acompañas en este tema tan importante. Estábamos hablando la semana pasada acerca de lo que es el implante, su origen, y nos mostraste, bueno, lo que es el modelo, cuando colocar puente, cuando colocar implante, a manera de sugerencia. Pasaron algunas imágenes, pero a mí lo que me gustaría es que la gente sepa cómo se selecciona un paciente, o sea, quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos a la colocación de implantes. Muy bien. Como te comentaba, el implante viene a solucionar el problema de la ausencia de dientes. Por lo tanto, prácticamente cualquier paciente que no tenga diente sería candidato a esta solución, que es la alternativa ideal actualmente para reponer dientes. Sin embargo, sí se deben de tomar factores tanto sistémicos como locales para escoger al paciente que puede recibir los implantes en ese momento o diferirlo. La colocación del implante propiamente dicha implica preparar un pequeño hueco en el maxilar donde se coloca lo que habíamos mostrado, que era el tornillo, el implante propiamente dicho. Muchas veces, como en algunos de los casos que te había mostrado, el mismo hueco que deja el diente se utiliza para colocar el implante. El implante viene a sustituir la raíz del diente. Sin embargo, en otras ocasiones es necesario crear un pequeño hueco para poder colocar el implante. Entonces, lo principal que debemos ver es la disponibilidad de hueso. Hablando de términos locales, hablando de términos del hueso disponible, tenemos que tener suficiente anchura y suficiente altura, para poder colocar ahí el implante. Si hablamos que un implante promedio mide entre 10 y 13 milímetros de largo y entre 4 y 5 de anchura, tendríamos que tener por lo menos de anchura de 8 o 9 milímetros mínimo para alojar el implante al centro y que quede hueso natural a ambos lados. Y en cuanto a altura, tendríamos que tener también por lo menos de 2 a 3 milímetros más de hueso disponible que lo que vaya a medir nuestro implante. A los lados yo he visto alguna disparidad, o sea, algunos doctores no se ponen de acuerdo, a veces hay quien me dice, entre un implante, lo que es el implante y el diente contiguo o el diente vecino, se necesitan 2 milímetros, y hay quien dice, se necesita 1,5. Digo, bueno, son a lo mejor miniedades, o sea, a lo mejor no tiene una gran importancia, pero sí hay que comprender que tiene que haber un espacio suficiente para poder respetar el límite y el funcionamiento de los dientes que están a los lados, ¿verdad? Entonces, al igual que esto, en cuanto a profundidad, ancho, altura, se tienen que tener estos lineamientos. Y en cuanto a la generalidad de problemas sistémicos, ¿en quiénes tú no colocarías implantes? Por ejemplo, en cuanto a la salud del paciente, que es debemos de tomar en cuenta que estamos trabajando en un paciente integral, es decir, aunque estemos trabajando exclusivamente en sus maxilares, esos maxilares pertenecen a un paciente y tenemos que tomarlo en cuenta En una forma integral. Integral, exactamente. Entonces, factores como las enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio actualmente, la hipertensión arterial. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial no es propiamente una contraindicación. Puede hacerse, claro que se pueden hacer, siempre y cuando el paciente esté controlado. El paciente debe de estar tomando sus medicamentos, debe de estar yendo a su cardiólogo y debemos de estar seguros que el paciente está perfectamente controlado por su cardiólogo. Misma situación con un paciente diabético. ¿El paciente diabético puede colocarse implantes? Sí, sí puede colocarse implantes. Sin embargo, tiene que estar bajo control. Aquí el problema no es que tenga diabetes o que tenga hipertensión el paciente. El problema es que tiene que estar controlando, tomando sus medicamentos y siguiendo los lineamientos que le dicta su médico. Porque si no es así, pues en realidad no son candidatos a la colocación de implantes. Exactamente. Cualquier paciente que no esté siguiendo las indicaciones de su médico debe de ser primero controlado por su médico. No podemos trabajar en un paciente con hipotiroidismo, con hipertensión no controlada, con diabetes, con alguna enfermedad sistémica que no esté bajo control.
Sin embargo, si un paciente es responsable y se cuida y sigue las indicaciones de su médico, perfectamente es candidato a colocarse implantes. ¿Qué pacientes definitivamente no son candidatos? O el riesgo es mucho mayor. Y aquí es donde uno de los vicios más frecuentes en nuestra sociedad nos afecta, el tabaco. El paciente con hábito tabáquico, el paciente fumador, es un problema de cicatrización. El calor, las toxinas, el daño que tiene el tabaco en los capilares, en la irrigación de las mucosas, afecta gravemente la cicatrización. Es cierto, no es lo mismo un paciente que fuma 1 o 2 cigarros al día a aquel que fuma 1 o 2 cajetillas al día. ¿Y para ti cuál es el límite? ¿Tú qué opinas, por decir algo? ¿En dónde está porque a lo mejor, digamos, tú fumas 5 cigarros, a lo mejor yo fumo 5, pero a lo mejor al día. Pero a ti te afecta más que a mí, o no sé. ¿Cuál es el parámetro en cuanto al tabaquismo? Desafortunadamente, es difícil que un paciente que fuma 2 cajetillas lo confiese. Okay. En muchas ocasiones te dirán, fumo 2 cigarritos al día y realmente son 2 cada 2 horas. Entonces, ya el paciente que fuma ya está en riesgo. Ya está en riesgo y es algo que deben de conocer los pacientes, que lo ideal es que no consumieran tabaco por el daño que le generan no solo los implantes, a toda su boca. Pero sin embargo, es un paciente que ya es un riesgo. Ya cuando se ve en la textura de la encía, en las condiciones de su boca, que no hay un factor de cicatrización, es un paciente que se le recomendaría no hacerlo. Fíjate que yo aquí añadiría además pacientes que tienen deficiencias de higiene. O sea, si un paciente no tiene una buena higiene y no pudo a veces mantener un diente y lo pierde por falta de higiene de forma prematura, es decir, un paciente de 20, 30 años que perdió un diente, quiere decir que a lo mejor está descuidando su boca. Entonces, puede retomar, a lo mejor darle una fisioterapia de cómo debe de cepillarse, pero obviamente no son candidatos para la colocación de implantes. ¿Por qué? Porque al igual que también los dientes se enferman, los implantes lo hacen. Entonces hay que cuidarse y más después, porque resulta que los pacientes les colocan implantes y de repente hacen berrinche porque dicen, es que no me funcionó. Pero también hay que ser responsables de la parte que nos toca a nosotros como odontólogos y a los pacientes y hacerse responsables de que tienen que tener un mantenimiento. Y es como tener un coche que necesita, obviamente, que le pongas gasolina para que ande, porque si no, no va a avanzar. Y obviamente también hay que hacerle cambios de aceite, llevarlo a revisión. Entonces, lo que ustedes tienen ahí es una prótesis implantada que debe de, o un aditamento que está implantado que debe de dársele mantenimiento también con higiene, ¿cierto? Así es. Entonces no estamos diciendo que no se pueda, sí se puede colocar, pero primero hay que controlar la higiene. Primero hay que disminuir o eliminar el hábito del tabaco para lograr unos mejores resultados. Distinto, por ejemplo, al paciente que sufrió radiaciones. Un paciente que tuvo un problema en la región cervicofacial y a quien se le aplicó radiación tipo oncológico, tipo para situaciones de cáncer, es un hueso radiado, ahí sí al menos la cicatrización va a estar muy disminuida. Sin embargo, estos pacientes por lo general saben que sufrieron radiación y están enterados de su problema. Yo quisiera hacerte énfasis especialmente en un problema que a veces es más peligroso, que son los bifosfonatos orales. Los bifosfonatos orales son un fármaco que está siendo utilizado mucho actualmente porque... Oye, Adrián, pero también inyectados, ¿eh? Ah, sí, perdón, los bifosfonatos en general, discúlpame. Bifosfonatos en general, orales o inyectados. Pero, ¿qué son estos fármacos? Los bifosfonatos son un medicamento que inhibe la reabsorción del hueso. Esa es su principal función, evita que el hueso se reabsorba. ¿En qué circunstancias se reabsorbe el hueso? Lo más común, lo más frecuente, es en pacientes con cáncer, donde el cáncer, al momento de expandirse o de sufrir metástasis, las llamadas metástasis, van al hueso y lo empiezan a destruir. Estos fármacos frenan la metástasis, lo cual es fabuloso para oncología. ¿Dónde más hay reabsorción? En el paciente de edad avanzada, en menopausia, donde el hueso se empieza a desmineralizar, se empieza a debilitar. Es fabuloso para evitar una fractura de cadera, una fractura de columna. Entonces, son fármacos excelentes para evitar que un cáncer avance, para evitar que una fractura se pueda dar. Sin embargo... Pacientes que tienen también
bueno, problemas de osteoporosis. Así es. Y generalmente les dan los bifosfonatos a las mujeres también cuando están en menopausia, ¿verdad? Como un sustituto hormonal, no sé, para evitar problemas de hueso. En los huesos, sí. Ahora, desafortunadamente el bifosfonato tiene un efecto colateral muy grave, y eso es que el hueso de los maxilares de manera natural se está cambiando. El hueso viejo se destruye y se forma hueso nuevo, y estos fármacos evitan eso. De manera que después de un tiempo el paciente, su hueso viejo se quedó en las mandíbulas y por lo tanto no se recambió. No tenemos un hueso joven, un hueso nuevo que permita cicatrizar en el caso de implantes, extracciones y otras cosas. Y bueno, pues estamos hablando con el doctor Adrián Olvera Pérez acerca de los pacientes que aplican o no pueden aplicar para ser candidatos a recibir un implante. Hablabas acerca de lo que son los factores sistémicos que afectan en forma generalizada al organismo, como personas que habían recibido radiaciones, personas que tenían diabetes, hipertensión que no están controlados, hipertiroidismo, problemas, bueno, algunos factores que alteran todo el sistema de nuestro organismo, pero también existen otros factores que son locales. Háblanos un poquito acerca de los factores locales, Adrián. Bien. Factor local se refiere precisamente a la zona específica donde vamos a colocar el implante. Entonces, en el lugar donde vamos a colocar el implante, principalmente debemos de tener ausencia de infección. Y ausencia de infección, creo que lo habías mencionado previamente, es ausencia de bacterias, ausencia de alimentos. Tiene que haber una buena higiene. En muchas ocasiones se pierde el diente porque hay una presencia de una bacteria, porque hay un problema de encías, porque hay un problema endodontal no controlado. Entonces, en esas circunstancias, primero hay que controlar la infección, primero hay que controlar el problema infeccioso y posteriormente se podría colocar el implante. Otra consideración a tomar en cuenta a nivel local es las estructuras anatómicas. En mandíbula tenemos un factor anatómico muy importante que es el nervio. El nervio dentario inferior corre por el interior de la mandíbula y eso nos limita en cuestión de altura. Cuando se hace una extracción, cuando quitamos un diente, inevitablemente se pierde hueso. Y esta pérdida de hueso puede dejar poco espacio entre la superficie del hueso y el conducto por donde viene el nervio. Entonces, eso es uno de los factores locales que hay que tomar en cuenta en cuanto a la altura de hueso. En cuanto a la anchura, también habrás visto pacientes de mayor edad donde se colapsa, se ve la cara como chupada. Sí. Se hace estrecho, ¿verdad? Entonces, a nivel de los rebordes, se hacen estrechos, el hueso se va estrechando y eso pudiera constituir un problema si no hay suficiente hueso para albergar lo que es el implante. En el maxilar superior, tomemos en consideración que el pómulo es un hueso hueco, por dentro está lleno de aire, ¿sí? El seno maxilar. Entonces, eso nos constituye también una pérdida de hueso, una falta de hueso para colocar molares. En la zona de molares, o en la zona anterior, pues está la nariz, que también son cosas que debemos de evaluar, que haya suficiente hueso para poderlo colocar los implantes. Y no solo colocarlos, sino que estén en la posición correcta. Y obviamente para eso te vales o nos valemos de lo que son pues, los auxiliares para el diagnóstico, ¿verdad? Y entonces explícanos acerca de cómo manejas tú los auxiliares. Estamos hablando, bueno, de la tomografía, estamos hablando de la radiografía ortopantomográfica o panorámica, como se le llama, pero quiero que nos expliques cómo es el manejo para la colocación de los implantes. Ok. Efectivamente, como dijimos, el implante va dentro de hueso y el hueso pues es algo que no podemos ver a simple vista. Entonces tenemos que valernos inevitablemente de estudios radiográficos. Okay. Estos incluyen desde una periapical hasta una tomografía, pasando por la panorámica. La radiografía periapical se refiere a esas radiografías pequeñas que son prácticamente no unitarias, porque en realidad no sale nada más un diente, sino salen 2 o 3 dientes dependiendo del tamaño, pero son las típicas que casi la mayoría de los odontólogos tenemos en el consultorio. Y bueno, aparte de esa, que es radiografía muy necesaria, indispensable, pues existen otros estudios un poquito más complicados o de tener en el consultorio, y a veces requerimos a un gabinete donde tengan estos elementos que nos auxilien para el diagnóstico del problema o la elección, en este caso, del implante. Entonces, y a eso te refieres con la radiografía panorámica, que muestra en una panorama toda la boca,
y la tomografía, que al igual que en el resto del cuerpo ya también se ha implementado el uso de la tomografía para ver con más exactitud la dimensión del hueso, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La periapical, como bien le mencionaste, muestra solamente una zona muy específica. Usualmente no podemos ver más allá de lo que es el diente, no permite ver estructuras extras. La panorámica es una radiografía que abarca ambos maxilares en un panorama, propiamente dicho. Ese sí nos permite ver seno maxilar, nervio. Sin embargo, únicamente nos permite ver una vista bidimensional, es decir, podemos ver la altura. Y el ancho. Y el ancho. Pero no Y con podemos ver la cierta profundidad. distorsión, ¿verdad? Pero no podemos ver profundidad. Así es. Y es donde la tomografía tipo Combin, que es lo que se utiliza actualmente en odontología, nos permite ver un modelo tridimensional. Así como veríamos en las películas, podemos ver al paciente o el esqueleto del paciente de manera tridimensional. Cargarlo en una computadora y con los programas actuales podemos hacer la cirugía guiada, podemos hacer una cirugía virtual, colocar los implantes, planear los dientes, hacer todo sin siquiera haber tocado al paciente. Todo lo hacemos en la computadora, se toman las medidas, se hace la planeación completamente por computadora, de manera que al momento que procedemos a la cirugía, las medidas, la precisión de todo está perfectamente calculado. Y la tomografía realmente, mediante un programa de cirugía guiada, es lo más maravilloso en este sentido actualmente para la implantología. Ya una vez que tienes la planeación hecha en la computadora, que dices, bueno, ya evalué el grosor, el ancho, el tamaño, porque a través de la tomografía, pues ya viste la tercera dimensión que nos faltaba con las radiografías, ¿verdad? Así es. Entonces ya viste la profundidad. ¿Cómo lo traspasas eso para ahora sí entrar a trabajar? ¿Haces una férula, una guía de trabajo? ¿Cómo lo traspasas de ahí a la boca del paciente? Ok, una vez más, apoyándonos en la tecnología. Las impresoras tridimensionales, impresoras 3D, nos permiten en la computadora crear una guía. Se fabrica una guía y esta se manda a imprimir tal cual es un acetato, un plástico que se coloca sobre los dientes del paciente, sobre las encías del paciente. Que para las personas que nos están viendo es, digamos, como un enmicado, es transparente, como de policarbonato, y entonces, pero ahí tiene las indicaciones y los señalamientos de cómo debe de entrar y en qué inclinación. En qué inclinación y a qué profundidad. Así es. Y eso nos permite traspolar todo lo que hicimos en la computadora con una precisión impresionante a la boca del paciente. Y así, pues se disminuye mucho el error, el riesgo de alguna falla. ¿Por qué? Porque pues estamos basándonos en un buen diagnóstico y estamos haciendo una excelente planeación, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues en realidad esto es muy, muy interesante, se presta para muchos programas. Adrián, espero que no sea la primera vez que vienes. En el programa pasado y que es la continuación, estuvimos platicando contigo muy interesante de este tema. Estoy seguro que todas las personas que nos están viendo allá, del otro lado de la pantalla, del otro lado, pues están muy interesados y a lo mejor les gustaría ver un poquito más de trabajos realizados. Recibe una invitación para volver otra vez, a lo mejor nos ponemos de acuerdo y bueno, pues para beneficio de todos nuestros pacientes. Y también, ¿sabes qué? Me gustaría a lo mejor que extendernos un poquito en el tema de lo que son los bisfosfonatos, porque aunque te comentaba fuera del aire y que estábamos platicando hace rato acerca de este gran problema que existe desde hace una década más o menos, pues aquí en México no se han hecho muchas investigaciones al respecto y yo creo que también debemos de recibir la colaboración del gremio médico, y no me refiero al odontológico, sino al que se dedica a la medicina, para que hagan investigaciones en cuanto a cómo afectan los bifosfonatos en la mandíbula, porque es el primer y el hueso que más afecta la ingesta de bifosfonatos. Y entonces el ramo médico, pues como se dedica, pues más bien están enfocados a lo que es la ortopedia, a lo que es la ginecología o la oncología. Entonces no toman en cuenta que al momento de que se prescriben estos medicamentos, porque sí son medicamentos, pueden afectar también la planeación de nuestros tratamientos. Entonces sería muy interesante para el beneficio de la población, sería muy interesante para la salud de todas aquellas personas que han padecido cáncer o que padecen cáncer, que tienen osteoporosis o que aquellas
mujeres que están en su etapa en donde ya está finalizando su edad en cuanto a la procreación, pues que reciben estos sustitutos hormonales, y a mí me encantaría que dedicáramos un programa para concientizar al gremio médico y que se animen a hacer investigaciones, estudios, para que también trabajemos de la mano conjuntamente con el gremio médico y nos dejen de ver como una parte de los odontólogos, así como que somos una pequeña parte que nos dedicamos al cuidado de la boca y que nosotros no tenemos ni estudios, ni experiencias, ni conocimientos académicos acerca de los problemas que tienen los pacientes. Al final de cuentas, también nosotros corremos un riesgo al atender un paciente porque aplicamos anestesia, aplicamos procedimientos y estamos en un sistema integral en el organismo de nuestros pacientes. Entonces, Adrián, como ves, te animas y hacemos un programa acerca de los bifosfonatos. Sí, sí, es un placer. Media hora con ustedes acerca de eso, ¿verdad? Claro que sí. Me gustaría que antes de terminar el programa culminaras con alguna, pues no sé, algo que les sirva a las personas acerca de los implantes. Bueno, recomendar ante todo preservar sus dientes, no llegar a los implantes. Pero en la situación donde haga falta colocar un implante, donde haga falta un diente, que piensen en los implantes como una inversión. Es cierto que los implantes se constituyen actualmente como uno de los procedimientos más costosos para reponer un diente. Sin embargo, el solo hecho de preservar los dientes vecinos lo constituye una excelente opción. Decía Don Quijote cuánto valía un diente. Sí, una boca sin dientes es como un molino sin piedras. Entonces los implantes nos dan toda la oportunidad de reponer desde un diente hasta todos los dientes, devolver la función, devolver la estética, devolver la confianza en sí mismo de los pacientes. Mejora mucho la autoestima y la seguridad al momento de que está bien planeado, pues de poder masticar y recuperar pues recuperar todas las funciones básicas que tiene la dentición, como es no nada más la masticación, sino hasta la fonación, poder hablar bien y la parte estética. Y bueno, pues estuvimos con ustedes hablando acerca de los implantes dentales con el doctor Adrián Olvera Pérez. Ya lo saben, este es su programa Odontología para Todos. Hasta luego.